Buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos concede otra vez la bendición de estar aquí en este lugar que hasta el día de hoy nos ha permitido tener para congregarnos, para adorarle, para honrarle, para glorificarle, y que ojalá que nunca hagamos un mal uso, algo que no agrade a Dios con esta bendición del lugar que nos ha permitido tener, y lo podamos tener muchos años. El tema de hoy se titula La culpabilidad, parte 2, o sea, es continuación de lo que habíamos empezado el domingo anterior, que fue la culpabilidad también. Y vamos a ver ahora otro aspecto acerca de este asunto. David, del cual hemos estado hablando y se leyó al principio en la lectura bíblica, era un buen hombre, un excelente hombre, una persona que tenía una vida agradable y recta delante de Dios. Con esta convicción que él tenía acerca de su seguridad, en su integridad, en la relación con Dios, él escribió el Salmo 26. Este salmo en donde él dice así, fíjense, luego a veces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos a Dios cuando oramos a Él. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Me llama la atención como maestro, que es de lo que vivo, que dice pruébame, porque normalmente a los alumnos no les gustan las pruebas. El próximo martes tenemos examen. No, maestro, no, mejor hasta el jueves. Siempre buscan posponer lo que es inevitable, ¿verdad? Porque viene el examen, de que viene. Pero David dice, pruébame, examíname, ponme un examen, ¿verdad? Porque yo he andado en tu verdad. Bueno, dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y este salmo termina diciendo, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Cómo ven este salmo de David? Por eso digo, David fue un hombre muy recto, una vida recta, agradable delante de Dios, un buen hombre. Así era David. Así era David, pero como dice 1 Corintios 10:12, que algunos de ustedes, si no la cita, por lo menos lo que dice se lo saben. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. David se creía muy seguro de su integridad delante de Dios y hasta le dijo a Dios, examíname, pruébame. Pues Dios le tomó la palabra y entonces permitió que Satanás lo tentara con una 90, 60, 90. ¿Y qué pasó? Que cayó en adulterio. Y él durante un tiempo guardó silencio delante de Dios y delante de los hombres con respecto a este pecado que había cometido, hasta que fue confrontado por el profeta Natán por su pecado. Él entonces ahora escribe un salmo muy diferente, el 32, donde nada más voy a leer versículos 3 y versículo 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este salmo David está revelando la culpabilidad que él sentía desde antes de que fuera con Dios, ¿verdad? Para confesar su pecado.
ese sentimiento de culpabilidad que lo abatía, porque dice, me envejecieron mis huesos, ¿verdad? En mi gemir día y noche. Él revela la culpabilidad por el pecado hasta que lo confesó a Dios. En el mensaje pasado hablamos acerca de la culpabilidad, vimos sobre el origen de la culpabilidad. Algunos recordarán, la culpabilidad, decíamos, tiene dos orígenes, dos fuentes. Una es Dios y otra es Satanás. La culpabilidad que proviene de parte de Dios es buena. Es buena porque nos mueve al arrepentimiento, nos mueve a buscar a Dios, a confesarle nuestro pecado, a pedirle perdón, y entonces Él nos otorga el perdón y tenemos esa reconciliación con Dios, que es lo que Él está buscando, y por eso nos hace sentirnos culpables de haber pecado. Y para eso Dios nos hace esa culpabilidad, para que lo busquemos a Él y nos reconciliemos con Él. Pero por otro lado está la culpabilidad que proviene de Satanás. Esa no es buena. Esa culpabilidad es la culpabilidad que después de haber ido a Dios y pedirle perdón y que Dios nos ha perdonado, Él nos dice, sí, tú te crees que ya te perdonaste, qué fácil, ¿verdad? Y nos hace sentir todavía culpabilidad por pecados que ya nos ha perdonado Dios. ¿Para qué? Para estorbar en nuestra relación con Dios, para estorbar en nuestro servicio que le quisiéramos dar a Dios, para hacernos sentir indignos, que no merecemos servirle, que no merecemos hacer nada para Él, y entonces apartarnos finalmente de Dios. Esa culpabilidad, repito, no es buena, pero ese es el origen de la culpabilidad. Hoy vamos a ver otro aspecto. Hoy vamos a ver qué hacer con la culpa o con la culpabilidad. El tema de hoy precisamente es sobre esto. ¿Qué hacer con la culpa? Bueno, quizá mejor debiéramos decir qué hacer con el pecado, porque a fin de cuentas el pecado es lo que trae como consecuencia la culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad. ¿Y qué hacemos o qué podemos hacer con los pecados que traen como consecuencia la culpa? Hay dos cosas que podemos hacer. Y hoy vamos a ver la primera de esas dos cosas. Es cubrir nosotros mismos nuestros pecados. O quisiera mejor decir, tratar de cubrir nosotros mismos nuestros pecados. Y la otra se las dejo para el próximo mensaje. Cubrir por nosotros mismos nuestro pecado. Realmente no podemos cubrir nosotros mismos nuestros pecados. No podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Porque con un trapo sucio no se puede limpiar una mesa sucia, ¿verdad? Se necesita un trapo limpio. Y nosotros estamos sucios. Y no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Lo único que haríamos sería remover esa suciedad, pero no la quitamos. Pero lo intentamos. Eso es lo curioso, intentamos cubrir por nosotros mismos nuestros pecados y lo intentamos de diferentes maneras, y hoy vamos a ver algunas de esas maneras en que intentamos cubrir por nosotros mismos nuestros pecados. Les adelanto que no sirve para nada intentar esto, pero vamos a ver qué hacemos o qué hacen diferentes personas, entre ellas por ahí cada quien se acomodará en alguna de ellas, ¿verdad? Primera de ellas, inciso A, negar los pecados. Negar los pecados. Una de las cosas que hacen algunos con su pecado es negar el pecado. Negarlo. Unos, por ejemplo, hay dos clases de personas que acostumbran negar los pecados. Unos creen en el pecado, o sea, reconocen que el pecado existe. Reconocen que hay cosas buenas y que hay cosas que son malas. Sí, aceptan eso. Pero no reconocen que han pecado. Dicen, sí, es verdad, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero yo no he hecho ninguna cosa mala. Son esos que dicen, yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo he sido una buena persona, es una persona honesta, he cumplido como padre, como trabajador, como hijo, etcétera, como esposo, esposa, etcétera. Yo no he hecho nada malo, estoy bien. ¿Verdad? Niegan su pecado. Reconocen que hay pecado, que existe el pecado, pero dicen, pero yo
no he pecado. Yo estoy bien. Y de esa manera tratan de quitarse la culpabilidad por lo que en su interior saben que sí han hecho mal, que sí han pecado. Es como el pueblo judío en tiempos de Jeremías. El pueblo judío en tiempos de Jeremías estaba cometiendo adulterio espiritual, es decir, idolatría. Y entonces a Jeremías le tocó amonestar al pueblo judío, y el pueblo judío, vamos a ver lo que decía y lo que le dijo Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. Jeremías 2, versículos 34 y 35. Dice: sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. Así decía el pueblo de Israel. Soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. Soy inocente. Y luego dice Dios: he aquí, yo entraré a juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Han conocido personas así? Yo no he hecho nada malo. Está bien. Oye, pero hiciste eso. No, eso no tiene nada de malo, es correcto. Está bien, porque mira esto y esto y esto y esto y lo otro y aquello. Entonces no tiene nada de malo, lo que estoy haciendo está bien. Todo el mundo lo hace, debe ser bueno, ¿verdad? De tal manera que dicen como el pueblo de Israel, no he pecado. Aceptan que hay pecado, pero no reconocen que han pecado. Esos son unos. Otros, espero que nadie sea de estos, otros están tan habituados a pecar que ya no tienen conciencia de pecado. Se han acostumbrado tanto a vivir pecando y a vivir en el pecado y convivir con pecadores que ya no tienen sensibilidad hacia el pecado, ya no aceptan que hay pecado. Son esos que dicen, nada es bueno ni nada es malo, todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Se han escuchado esa expresión? Oye, esto es malo, no, no, todo depende del color del cristal con que se mira. Y según mi cristal, lo que estoy haciendo es bueno. Así que no hay nada malo. No reconocen que hay pecado, no aceptan que existe el pecado, porque ya están tan habituados a pecar que no los podemos convencer de lo contrario. Traten de convencer a una persona de esas que viven, entre comillas, en matrimonio con otro del mismo sexo, trátenlo de convencer de que eso es pecado. No van a poder, no van a poder. Está muy difícil. Están habituados a pecar, que ya no se dan cuenta que lo que están viviendo es pecado. No, pero está bien, no tiene nada de malo porque es amor y nos amamos y nos queremos. No entienden que va en contra de la naturaleza. Y si les digo un imán, el polo norte y el polo norte de otro imán, se repelen, no se atraen. Para que se atraigan tienen que ser de un norte con un sur, ¿verdad? Y en la naturaleza no ocurre que el polo norte atraiga al polo norte. Pero por más que le expliquen con física, química o lo que le quieran meter, no lo van a entender. Están habituados a pecar y no reconocen el pecado. Insensibles. Dice la Biblia acerca de estas personas en Efesios 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo, Efesios 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido. No los podemos convencer de que lo que están haciendo, lo que están viviendo es pecado. Y sigue diciendo, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya no tienen sensibilidad al pecado. Si una persona normal, sana, pone su mano cerca de la flama de una lumbre, ¿qué va a hacer? La retira, ¿verdad? ¿Por qué? Siente el calor, la temperatura, inmediatamente retira. Pero si vamos a una persona que por algún padecimiento o accidente ha perdido la sensibilidad,
y le dicen, puede poner la mano en el sartén caliente y no se da cuenta y se le quema la mano. Así son estas personas habituadas a pecar, han perdido la sensibilidad al pecado y no reconocen que están viviendo en pecado. Bueno, esa es una cosa, negar el pecado. Inciso B, tratar de olvidarlos. Estando conscientes del pecado, algunos van a tratar de no pensar en ellos. Para que no se me venga la culpabilidad por el pecado, pues no voy a pensar en los pecados que cometí. Voy a tratar de olvidarme de ellos, voy a tratar de no acordarme de ellos, de que se me olvide que pequé. Ya no me quiero acordar, ¿verdad? Cuando de repente se me venga a la mente algún pecado, me lo quito y ya me olvido de que he cometido pecado. Y así se me quita la culpabilidad. Pero por más que se esfuercen, les va a venir esa culpabilidad una y otra y otra y otra vez. Como le pasaba al rey David, después de que cometió ese pecado que ya hemos leído. En el Salmo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No dice delante de Dios, delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. No se lo podía quitar de enfrente de su pensamiento los pecados que había cometido. Y para ilustrarlo mejor, quisiera leerles otras versiones. La NBI, o sea, Nueva Versión Internacional, dice, el Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Siempre tengo presente mi pecado. Tratar de olvidarlo es inútil. Siempre tengo presente mi pecado, dice David. En la versión La Biblia al Día dice, porque yo reconozco mi vergonzosa acción. ¿Qué había hecho David? Algo horrible, ¿verdad? Primero quiso engañar al Urías, al esposo, y después lo mandó matar. Yo reconozco mi vergonzosa acción, dice, día y noche me persigue. No se podía quitar de la mente el pecado. Algunos tratan entonces de olvidar el pecado y no podrán, así como David. Sobre todo si son hijos de Dios, Dios le va a estar recalcando una y otra vez frecuentemente su culpabilidad. Otros quizás recurran a medios externos para tratar de olvidar, por ejemplo, los que se van y se toman sus buenas copas, el licor o alguna droga, para querer olvidar, ¿verdad? Que dicen que así se olvidan las cosas. Pero el licor, el alcohol es como un analgésico, no cura la enfermedad. Solamente momentáneamente, mientras tiene efecto, quita el dolor. Pero ¿qué pasa cuando el analgésico se le pasa su efecto? Vuelve el dolor, ¿verdad? Vuelve a manifestarse la enfermedad. Me duele alguna parte del cuerpo, me tomo un analgésico, se me calma el dolor, pero se me pasa después de unas horas el efecto y me vuelve otra vez el dolor. Así es el licor. Hay una canción reciente de moda por un cantante también muy de moda que se llama César Costa, que dice, bueno, es que yo no me sé de las nuevas, que dice así, alguno de ustedes la recordará, hoy de su beso infiel me vengo yo a olvidar, y así como muchos hacen, ¿qué más? Dice, y así como muchos hacen, vine a tomar, ¿verdad? Sí dice la canción. Y más adelante dice, me siento muy alegre, muy feliz, ya ni me acuerdo para qué vine aquí. Aunque por dentro sé que las copas nos dan las llaves de un mundo falso y sin voluntad. ¿Verdad? Hasta el mundo sabe, pues es una canción mundana, hasta el mundo sabe que el alcohol no remedia nada. Hasta el mundo lo sabe. Así que no intente tomar alcohol para querer olvidar sus culpas. No sirve para nada.
Hasta el mundo sabe eso. Y la Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 20, versículo 1, esto que dice aquí: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es sabio. Entonces, si no es sabio, ¿qué es? Lo contrario de sabio en la Biblia es necio. El que se echa sus copitas ahí para alborotarse, dice ahí, es un necio. Necio, no es sabio. Bueno, tratar de olvidar, negar los pecados, vamos al inciso C, minimizarlos al compararnos con otro más pecador. Esto lo usamos mucho, ¿verdad? Es un recurso muy empleado para restarle importancia a nuestros propios pecados. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Nos ponemos a ver los pecados de otro que consideramos que es más pecador como nosotros. No, mira, no, yo he hecho unas cositas, pero no, este otro hermano, no, hombre, ese es tremendo, terrible, ¿cómo ha hecho? No, casi me veo yo como un santo comparado con el otro que ha hecho cosas terribles, ¿verdad? No, pues yo de repente se me sale una que otra maldición, de repente me enojo y le digo unos insultos a alguien, de repente me echo unas cuantas mentiritas al día. No, pero el otro, no, hombre, mira, anda con una mujer que no es la suya, el otro anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, haciendo esas. No, lo que yo hago no es nada, ¿verdad? Tratamos de esa manera quitarnos la culpabilidad. Me recuerda este hombre, un hombre que dice, contó Jesús que fue al templo a orar, un fariseo. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 18, versículo 11. Fue al templo a orar y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como publicanos. Se comparaba con los ladrones, con los corruptos, con los adúlteros. Decía, yo soy bien buena gente, soy un santo, ¿verdad? Es como si yo me comparo, no sé, con el Chapo Guzmán o el Tran Leiva o alguno de esos. Digo, imagínense, yo no he matado a nadie, ni he secuestrado, ni soy bien bueno, ¿a poco no? Así dice él, yo no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como publicano que tenía al lado ahí, ¿verdad? Se comparaba con ellos y se sentía muy bueno, no sentía culpabilidad. O también otro fariseo por ahí, no sé si se acuerdan de otro fariseo en la Biblia que invitó a comer a Jesús, se llamaba Simón, por cierto. Lo invitó a comer a su casa. Jesús fue a comer con este fariseo a su casa, y estando ahí entra una mujer, muy probablemente, aunque la Biblia no lo dice, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Llega toda arrepentida, llorando, se acerca, se pone a los pies del Señor Jesús y con sus lágrimas le lava los pies, con su cabello le seca sus pies y le unge con perfume. Y entonces este hombre, en Lucas capítulo 7, versículo 39, el fariseo Simón, dice Lucas 7, 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Guácala. O sea, él se está comparando con esa mujer. Si fuera de veras profeta, no dejaría que lo tocara esa mujer que es pecadora. ¿Y él que no era pecador? Lo mismo podría decir, si fuera profeta no se metería a comer con un pecador fariseo, ¿no creen? Pero si fue a comer con el pecador fariseo, también dejó que lo tocara la pecadora mujer. Porque dijo el Señor Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que por eso dejaba que lo tocaran los pecadores
y convivía y aceptó la invitación a comer con un pecador, que era el fariseo también. Bueno, entonces tratamos de minimizar nuestros pecados al compararlos con otros que consideramos que es más pecador que nosotros. Y de esa manera nos sentimos menos mal, menos culpabilidad. Inciso D, compensarlos con buenas obras. Compensarlos con buenas obras. Bueno, a veces tratamos de silenciar nuestra conciencia. Tratamos de silenciar nuestra conciencia a base de compensar nuestros pecados con buenas obras. Repito, a veces tratamos de silenciar nuestra conciencia a base de compensar nuestros pecados con buenas obras. Creemos que haciendo buenas obras Dios nos va a pasar por alto los pecados que cometimos. En otras palabras, Dios nos va a dar licencia para pecar si hacemos buenas obras, si hacemos cosas buenas que le agradan a Él. Nos da permiso de hacer cosas malas. ¿Cómo ven? ¿Se vale? ¿Se valdrá esto? Yo me acuerdo hace mucho leí de un evangelista, alguna vez se los platiqué también, que andaba de más con su secretaria. Siendo casado andaba con una secretaria por ahí, teniendo sus aventuras, y un día que estaba en campaña, llega un amigo que también era predicador y lo fue a exhortar. Se enteró de que andaba con ese asunto y le fue a exhortar para que dejara ese pecado. Y el evangelista le dijo: no, sí es cierto que yo ando con esta mujer y estoy cometiendo adulterio, pero no tiene importancia eso para Dios, porque mira, yo soy evangelista, yo predico el evangelio, he ganado a mucha gente para Cristo, entonces Dios me va a disculpar mi pecado, no me va a tomar en cuenta ese pecado, porque yo gano mucha gente para Cristo, para Él. Y se subió a predicar, dice el que escribe esto, y presenta el mensaje evangelístico, hace la invitación y mucha gente pasa al frente aceptando a Cristo. Después se baja del púlpito y va a ver a su amigo otra vez, al que lo había exhortado, y le dice: ¿ya ves? ¿Viste? No pasó nada. Por eso, porque yo predico el evangelio, Dios me perdona mi pecado de adulterio. No hay problema. Así dijo. Esto me recuerda al mismo fariseo, ese que fue a orar al templo, ¿se acuerdan? Que acabamos de leer. Él también creía que con buenas obras sus poquitos pecados eran pasados por alto. Bueno, él pensaba que eran poquitos, ¿verdad? Me regreso a Lucas 18, versículo 12 ahora. Él dice, miren qué buenazo era él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y yo lo reto a ustedes y a mí mismo, que sean más buenos que este hombre. ¿Cuántos ayunan 2 veces a la semana? Ya ven, es mejor que nosotros. Hace esa buena obra, ayunaba 2 veces a la semana. Y además diezmo de todo lo que gano. Ay, ya ni les quiero tocar ese punto, ¿verdad? ¿Cuántos estaremos dando diezmo de todo lo que ganamos? Estaríamos mejor en la economía. No estoy diciendo que lo den, no estoy diciendo que si nos comparamos con él, pues era más bueno que nosotros. Y según él, por esas buenas obras, él era un santo, no tenía pecados. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero pregunto, ¿será verdad que las buenas obras compensan las malas obras? Pregunto. ¿Será verdad que las buenas obras compensan las malas obras? Y entonces Dios nos pasa por alto los pecados por haber hecho buenas obras. Nos quita, nos perdona los pecados, no nos castiga para nada por hacer esas buenas obras. ¿Será verdad? La respuesta bíblica es no. ¿Qué dice Efesios 2, versículos 8 y 9?
Muy conocido este pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. El perdón de nuestros pecados no se obtiene por obras para que nadie se gloríe. La única obra que sirve para el perdón de nuestros pecados es la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Las de nosotros no sirven para nada. Solamente la obra de Cristo. Así que nuestras buenas obras no quitan las malas obras, los pecados que cometimos. No son para perdón. Ni para la justicia de Dios, ni para la justicia de los hombres. Hacer cosas buenas compensa las malas. Repito, ni para la justicia de Dios, ni para la justicia de los hombres, hacer cosas buenas compensa las malas para no recibir castigo. Supongamos una persona X que en el año 2017 secuestró, violó y asesinó a 10 mujeres. Supónganse alguien así. En el año 2017, repito, secuestró, violó y asesinó a 10 mujeres. Eso lo hizo en el año 2017, el año pasado. Y luego en este año 2018, en el mes de noviembre, el día 11 de noviembre, lo detienen. Lo logran localizar, la policía lo detiene, lo arresta, lo llevan a juicio, y en el juicio le presentan los cargos. Usted es culpable de homicidio de 10 personas, del secuestro, violación y homicidio de 10 mujeres. Lo vamos a sentenciar por eso. Y entonces él dice, imagínense que diga, momento juez, espérate. Sí, es cierto que yo en el año 2017 hice todas esas cosas. Yo secuestré, violé y maté a 10 mujeres. Pero ¿sabes qué, juez? Este año 2018 ya no he hecho nada de eso. Ya no he secuestrado, ni robado, ni matado a nadie. Ya me he portado bien, he sido un buen ciudadano todo este año 2018. He tenido un trabajo honesto y he sido responsable en mi trabajo. Además he pagado todos mis impuestos a tiempo como debe ser. Así que por lo tanto, por esto que he hecho ahora, que me he portado muy bien, tú me debes perdonar por aquellos homicidios que cometí en el 2017. Les pregunto, ¿se lo valdrá el juez? ¿Le valdrá el juez eso? Le dirá el juez, sí es cierto, no, sí, entonces ya está borrado tu culpa, ya no tienes nada que pagar ante la sociedad porque ahora ya eres muy buena persona. ¿Se lo valdrá, sí o no? ¿Algún licenciado o licenciada que esté aquí presente? ¿No hay? No tenemos licenciados. Nos faltan licenciados, ¿verdad? Porque de repente se ofrece. Bueno, no lo valen. No lo vale, sí, usted habrá hecho muy bien este 2018, pero lo vamos a meter a la cárcel por lo que hizo en el 2017, punto, se acabó. Tiene que pagar por eso que hizo. Por eso digo, ni para Dios ni para la justicia de los hombres, las buenas obras compensan las malas obras para no recibir castigo. Y vamos al último inciso cometiendo otros pecados. Lo peor que podemos hacer para tratar de cubrir nuestros pecados o nuestro pecado, lo peor que podemos hacer para cubrir nuestro pecado es cometer otro pecado para cubrir el primer pecado. Y eso lo hace mucha gente. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos de la vida común y corriente y otro de la Biblia, y un tercero de la Biblia. Por ejemplo, el hombre que miente para cubrir algo que hizo malo. Hizo algo malo y cuando es acusado, ¿cómo se cubre? Mintiendo. Digamos un marido que no pasó la noche en su casa, fue a trabajar y no llegó a su casa a dormir y hasta el otro día llega. Y la esposa le dice, oye, ¿qué pasó? Bueno, y a propósito anduvo por ahí de más esa noche. Y llega a su casa y le dice a la esposa, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a dormir? Es que no llegó mi relevo y me tuve que quedar a doblar turno. Así pasa en Pemex, ¿no?
Me quedé a doblar turno y no es cierto, se fue por ahí con otra. Con una mentira está queriendo cubrir un pecado que cometió. Y la mentira, ¿qué es? Es pecado. Con un pecado está queriendo cubrir otro pecado. Y eso de mentir para cubrir un pecado es algo bien común, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Yo no fui. Otro caso, el de la muchacha que se adelanta en sus relaciones con su novio y resulta embarazada. Y para cubrir ese pecado que cometió y delante de la sociedad y delante de sus padres, va y se practica el aborto. ¿Qué está haciendo? Cubrir un pecado con otro pecado peor. Son ejemplos que a veces la gente hace para cubrir un pecado cometiendo otro pecado. Y en la Biblia tenemos un caso muy conocido. Volvemos a David. El rey David es un ejemplo de esto. Él, como yo les digo, era un buen hombre y lo vemos en el Salmo 26, muy recto, una vida recta, agradable delante de Dios, pero en un momento de descuido espiritual, él cayó en la tentación y cometió el pecado de adulterio primero. ¿Y qué hizo para cubrir ese pecado de adulterio? Bueno, a propósito, como consecuencia de ese pecado de adulterio, la mujer con la que durmió quedó embarazada. Y tratando de cubrir ese pecado que había cometido, ¿qué hizo? Mandó traer al marido que se llamaba Urías, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer al principio. Trajo a Urías para engañarlo. Lo trajo, él estaba en la guerra, Urías, en el ejército de David peleando. Lo trajo y lo mandó a su casa a que durmiera con su esposa, la de Urías, conste. Pero Urías resulta que no quiso ir a pasar la noche con su esposa. No le resultó, lo emborrachó para ver si así ya borracho iba, pues ni así le resultó. No quiso ir a dormir con su esposa porque dijo: ¿cómo yo voy a estar gozando de mi mujer mientras mis compañeros allá se están matando en la guerra? No fue. Y entonces, ese fue un pecado de David, querer engañar al marido para hacerlo creer que el hijo que vendría sería de él. Y con ese pecado no pudo cubrir su pecado original y entonces hizo otro pecado peor, más malvado, más perverso. Mandó una carta al rey Joab y la mandó con el mismo Urías. Qué cosa tan fea, ¿eh? ¿Qué decía la carta? Vamos a recordar 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 15. La carta decía, era de David, dirigida a Joab, el general del ejército de David, y la envió con el mismo Urías, inocentemente Urías. Me imagino que ahí va con su cartita ahí en la mano y llega con Joab: te manda del rey David para ti. ¿Qué decía la carta? Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Fíjense, él mismo llevaba la carta donde lo estaban condenando a muerte y no sabía. ¿No se les hace eso bien perverso? Bien feo. Y que David haya hecho eso. ¿No parece increíble eso? Bueno, ¿qué hizo Joab, el general? Como en el ejército, ¿verdad, hermanos santos? Obedeció las órdenes. Obedeció la orden del rey y murió Urías. Murió Urías. Quiso cubrir su pecado con otros pecados. Primero el engaño, después el homicidio. Y tal vez tú digas: yo nunca haría una cosa así, ¿verdad? Todos los que estamos aquí a lo mejor decimos: yo sería incapaz de hacer una cosa así como la que hizo David. No, yo jamás asesinaría a una persona inocente. Yo no haría algo así jamás.
Pero, ¿de veras? ¿Nos creemos incapaces de hacer eso? ¿Saben una cosa? David pensaba igual. Él pensaba, yo sería incapaz de hacer algo así. ¿Se acuerdan? Les recuerdo lo que dice el Salmo 26 que él escribió antes, mucho antes de que cometiera esta barbaridad. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Yo ando en integridad, no me junto con los impíos, con los hipócritas, etcétera, etcétera, dice en el Salmo 26. Examíname, pruébame mis pensamientos. Él estaba segurísimo de su integridad, más seguro que nosotros. Y sin embargo, ya ven lo que hizo. Ya ven lo que hizo. Él era mejor persona que cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes. Mejor que cualquiera de nosotros. Y sin embargo hizo eso. Así que ustedes dicen, yo sería incapaz. Mentiras, todos seríamos capaces de hacer algo como lo que hizo David y peor. Si él fue capaz de hacerlo, nosotros que somos menos buenos que como era David, con más razón podemos cometer algo así. Por eso la Biblia nos advierte, el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Como me acuerdo hace mucho que me preguntaba a mi cuñado Toño, se los he platicado alguna vez hace ya tiempo. Yo le decía, oye Toño, ¿tú crees que yo soy capaz de cometer adulterio? Me dijo, no, tú no, hombre, qué barbaridad, no, tú eres bien recto, tú cómo hacerle eso a mi hermana, no, jamás. Digo, ¿sabes qué? Sí soy capaz. Y por eso me cuido, porque sé que soy capaz de hacerlo, me cuido mucho de mis relaciones con otras mujeres para no llegar a caer en ese pecado. Todos somos capaces, claro que sí, hombres y mujeres, jóvenes o viejos también. Conozco viejos que andan también de más, ya cuando mejor deberían estar, no le pegue hermana, ya cuando deberían estar mejor pensando en rendirle las cuentas al Creador, ya andan todavía. Bueno, por eso hay que cuidarse. El que piense estar firme, mire que no caiga, cuídese, ponga cercas para protegerse y no caer en ese pecado. A David le pasó y él se creía muy seguro, cayó en tentación. David no era un hombre malvado, perverso, pagano, que se deleitaba con estar dejando mujeres embarazadas y abandonarlas. No, él era un hijo de Dios, así como tú y yo. Era un hijo de Dios, pero que en un momento de debilidad cayó en pecado y luego trató desesperadamente por todos los medios a su alcance de cubrir su pecado, pero no pudo. Y a fin de cuentas su pecado se supo. Bueno, hasta nosotros supimos de su pecado, fíjense. Hasta nosotros sabemos su pecado. Él lo quiso cubrir. Era un hijo de Dios, cayó en pecado y trató de cubrir su pecado y no pudo. En resumen, vimos estas maneras en que el hombre, la mujer, tratan de cubrir sus pecados para no sentir culpabilidad, pero ninguno de ellos resulta. El querer nosotros cubrir por nosotros mismos nuestros pecados no resulta. Pero les tengo una buena noticia, hay una segunda y mejor opción, pero esa se las debo para la próxima. Vamos a la conclusión. Cuando hacemos algo malo, tal vez al hacerlo se sienta placer, pero después viene un inquietante y persistente sentimiento de culpabilidad. En el momento sentimos placer, posiblemente, pero después viene la culpabilidad. Entonces, para tratar de olvidar la culpa, recurrimos a diferentes maneras para cubrir nosotros mismos nuestra falta, pero por mucho que lo intentemos, no podremos silenciar la voz de la conciencia. Más bien, lo más probable es que lleguemos a una peor condición.
como le pasó a David. Como escribió David de su experiencia mientras trató de ocultar su pecado con otro pecado. Él escribió en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así es como él se sentía mientras estuvo queriendo ocultar su pecado y con otros pecados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios estaba haciéndole sentir esa culpabilidad para que se arrepintiera, para que pidiera perdón. Y luego dice, se volvió mi verdor. Imagínense una planta así bonita, verde, ¿verdad? Que después viene el calor fuerte del verano, ¿qué le pasa? Se marchita, se seca toda. Dice, mi verdor, mi fortaleza, mi fuerza se volvió sequedades de verano. Miren, otra versión NBI dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Así dice la NBI. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras guardé silencio. Y la versión La Biblia al Día dice, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Fíjese cómo dice, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero mi falsedad me torturaba y llenaba mis días de frustración. Día y noche su mano pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporaba como agua en el día de sol. Son dos versiones de este mismo texto. La culpabilidad que tenía David mientras cayó, mientras ocultaba su pecado. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, tú eres el que nos has hablado y esperamos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte en esa buena culpabilidad para corregir aquellas cosas en que estábamos o estemos viviendo mal. Perdona nuestro pecado, Señor, y ayúdanos a buscarte siempre, sabiendo que tú eres amplio en perdonar. No tienes límites al perdón y que es la única manera en que podemos encontrar paz. Como dice tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por todo, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y a responder a este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén.